Cuando enumeramos a las personas que llevaron a cabo los aberrantes crímenes del Tercer Reich, solemos pensar en hombres como Himmler, Goebbels y Mengele. Pero también hubo mujeres que fueron instrumentales para los genocidios de la Alemania nazi, y en este nuevo video de historia militar vamos a hablar de una de las más infames, Irma Grese. En otras entregas ya repasamos su rol dentro de los campos de concentración como encargada de los pabellones de mujeres. Pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en su vida después de la guerra. Su cautiverio, el juicio y los testimonios que la llevaron a la horca en diciembre de 1945. Acompáñanos a conocer los últimos días de la perra de Belsen, una de las criminales más temidas del Tercer Reich. Primero es importante conocer qué lugar ocupó Irma Grese dentro de la industria de la muerte alemana. Su carrera comenzó en 1942 cuando apenas tenía 18 años. Entonces se postuló como vigilante en el campo de concentración de Ravensbrück. Tras ser aceptada y aparecerse en el hogar paterno usando el uniforme de las SS, su padre, abiertamente antinazi, la echó de la casa. Ella se vengó denunciándolo a las autoridades. Después de un tiempo en Ravensbrück, Grese ingresó en 1943 como guardia femenina en el campo de concentración de Auschwitz. Tal fue su desempeño que para finales de ese mismo año fue ascendida a supervisora, la segunda mujer de más alto rango en todo el campamento después de la infame María Mendel. Estaba a cargo de 30.000 reclusas de origen judío a las que sometió a todo tipo de torturas y martirios. Luego de una temporada en Auschwitz, Grese continuó su infame carrera en Bergen-Belsen, un campo de exterminio nazi donde se ganó un lugar entre las guardias femeninas más sádicas y violentas de todo el Tercer Reich. Tras la derrota definitiva de la Alemania nazi durante la madrugada del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante del campo de concentración de Bergen-Belsen negoció su rendición con los británicos. A primera hora de la mañana, las tropas aliadas llegaron y se encontraron con el personal alemán del campo pulcramente uniformado y formado en hilera, encabezados por Kramer e Irma Grese, quien conservaba su mirada arrogante. Las fotos del personal nazi ocuparon las primeras páginas de todos los periódicos del mundo con el titular «Las fieras de Belsen». Irma Grese fue una de las principales criminales de guerra en el juicio de Bergen-Belsen, realizado entre septiembre y diciembre de 1945. Las supervivientes de los campos brindaron su testimonio y la acusaron de asesinatos, torturas e incluso abusos sexuales. Una de las características macabras de Grese es que siempre usaba pesadas botas de cuero, látigo y pistola, entre otros elementos, para marcar su autoridad y golpear a las reas. Irma Grese también era conocida por dejar que sus perros se lanzaran encima de las prisioneras para morderlas e incluso devorarlas. También fusilaba personas al azar, sin motivo alguno más allá del placer de verlas morir. En más de una ocasión provocó la muerte a golpes con su látigo trenzado y no tenía reparos en incluir a niños y ancianos entre su cronograma de torturas. Los documentos elaborados durante el juicio de Bergen-Belsen son un testimonio macabro de su proceder. En esos textos se relata cómo llevaba a cabo sus selecciones. Cada lunes, miércoles y sábado, Grese, junto a otros líderes de la SS, escogían a un grupo de mujeres para torturarlas y matarlas. Temprano por la mañana, Irma se presentaba frente a las prisioneras con su uniforme impoluto y el pelo cuidadosamente arreglado. Las víctimas aseguran que era evidente el disfrute en la mirada de Irma. Con su mano enguantada, la joven alemana elegía a una de sus víctimas. Aquellas mujeres que, pese al hambre y enfermedad, aún conservaban algo de su belleza física, solían ser las primeras en ser elegidas. Gisela Perl, una prisionera y ginecóloga húngara que hacía de médico de las reclusas judías, declaró en el juicio de Bergen-Belsen que Grese gustaba de azotar con su fusta en los senos a jóvenes bien dotadas con el objeto de que las heridas se infectaran. Cuando esto ocurría, yo tenía que ordenar la amputación del pecho, que se realizaba sin anestesia. Entonces ella se excitaba sexualmente con el sufrimiento de la mujer. Una de las sobrevivientes de Bergen-Belsen relató que en cierto día de junio de 1944, más de 300 mujeres seleccionadas fueron molidas a puntapiés y latigazos para luego ser eliminadas en la cámara de gas. No se sabe con certeza cuántas personas murieron por acción directa de Grese, pero se estima que la cifra fue de unas 30 víctimas diarias durante su estadía en Bergen-Belsen.
Irma Grese renegó de todas esas acusaciones y manifestó que solo conocía el destino final de las prisioneras por boca de ellas mismas. Solamente aceptó haber golpeado a las prisioneras pero con las manos y por alguna buena razón. También admitió haber empleado el látigo para mantener el orden en las formaciones y haber sometido a los internos a sesiones deportivas como una forma de castigo. Esto fue una postura muy común entre los miembros de las SS, quienes afirmaban que solo eran parte de una larga cadena de mando y que no conocían la dimensión del genocidio. Por supuesto, teniendo en cuenta la organización industrial que tuvo el Holocausto, resulta imposible que los guardias de los campos no estuvieran al tanto de todo el proceso de exterminio. Pero pese a renegar de los crímenes, Grese jamás renegó de su ideario nazi. De hecho, cantaba himnos de las SS durante su estadía en la celda. Durante los procesos judiciales que se desarrollaron en Lüneburg, Alemania, Irma Grese se mostró ausente y distante, respondiendo siempre no, no sé o no recuerdo a cada pregunta que le hacían. En el 54º día del juicio fue declarada culpable por cometer crímenes de guerra en los campos de Bergen-Belsen y Auschwitz. A sus 22 años se convirtió en la persona más joven en ser condenada a muerte por las leyes británicas durante el siglo XX. Fue ejecutada en la prisión de Hamelin, Alemania, el 13 de diciembre de 1945. Irma Grese destacó hasta en el momento de su muerte. Según reportan los documentos de la época, hubo un enfrentamiento con el famoso verdugo inglés Albert Pierrepoint. Cuando éste intentó poner una capucha oscura sobre la cabeza de la condenada, Irma se negó violentamente. Pierrepoint la abofeteó repetidas veces hasta que logró dominarla y colocarle la prenda. El verdugo colocó apresuradamente la soga alrededor del cuello de la rea, pero no logró hacerlo de forma adecuada. Es por esto que se cree que Grese murió realmente por estrangulamiento y no por ahorcamiento. Pero lo que más ha trascendido sobre su ejecución es que las últimas palabras de Irma Grese fueron schnell, es decir, rápido, como exigiendo que se lleve a cabo de inmediato el trámite mortal. Según noticias de la época, luego de la ejecución, el cuerpo de Grese fue mutilado e incinerado para luego arrojar las cenizas a un río de desagüe. Esto último fue una práctica muy común para evitar que las tumbas de los antiguos criminales nazis se convirtieran en sitios de peregrinación o reunión política de grupos neonazis. Así llegamos al final de este video. Si te interesa conocer más sobre los juicios de los criminales de guerra nazis, déjanos tu sugerencia en la caja de comentarios. No te olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar atento a todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.